Bendecidos mis hermanos, el día de hoy tenemos algo distinto, queremos hacer algo diferente y lo que vamos a hacer es que vamos a tener a un invitado, es el profesor Junior Pérez. Vamos a estar hablando el tema de cuál fue la intención de Dios cuando Él creó a los hombres. Como ustedes saben, ya yo tengo una guerra casada con el calvinismo. El calvinismo se empeña en presentar un Dios que es indiferente a la problemática de los hombres, puesto que ya Él eligió desde antes de la fundación del mundo a un grupo de personas y las predestinó a ser salvas sin... Nadie tiene ninguna razón de por qué lo hizo. Así que vamos a tener esta charla el día de hoy con el profesor Junior y vamos a ver cómo podemos desarrollar esta conversación. Espero que les guste. Así que vamos a la otra pantalla. Déjame chequear por aquí y nos fuimos. Bueno, mis hermanos, aquí estamos, como habíamos ya anteriormente dicho. Estamos con el profesor Junior Pérez. Le quiero dar la oportunidad para que, primero, gracias por estar aquí y por acceder a estar en estas conversaciones que yo creo que lo que nos falta a nosotros, los cristianos, es hablar. Yo no he tenido mucha suerte hablando con gente, pero yo creo que nosotros, aun cuando hemos tenido algún punto en la que hemos discrepado, nos hemos tratado con ese amor cristiano que es el que debe prevalecer. Así que, profesor, por favor, preséntese y díganos quién es usted. Bueno, Dios te bendiga, Ruby. Mi nombre de pila es Ángel M. Pérez Cruz. Por lo regular, pues, me llaman Junior Pérez, ¿no? Y así, pues, me gusta más informal, me gusta sentirme más cómodo con las personas, ¿no? Y para la gloria del Señor, pues, nos dedicamos a la enseñanza bíblica, trabajamos en algunas instituciones teológicas en la cual donde tenemos la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, nos enfocamos en lo que es la introducción a la Biblia y también un aspecto amplio como lo es el Antiguo y Nuevo Testamento, y lo tocamos de una manera más detallada con nuestros estudiantes. Tengo la oportunidad, Dios nos ha dado, para poder trabajar tanto con la Universidad OIDA aquí en el estado de Texas, como también la Universidad del doctor profesor Matiel Narváez y el doctor Cartagena, y trabajamos en representación al recinto de Texas, y tenemos la oportunidad de poder compartir con muchos estudiantes, en la cual pues servimos como lo que se llama herramienta de enlace. Pero el enfoque principal es ayudarlos a ellos a que puedan adquirir lo que se llama estructura para poder hacer lo que se llama un estudio responsable de las Sagradas Escrituras. Que al final del día ellos tengan la doctrina fundamental y todo lo que ustedes, como a veces ustedes mencionan y tú mencionas a veces en tu programa, que son asuntos de carácter más bien adicionales, que están más bien puestos en nuestras manos para que nosotros utilicemos la razón y determinemos cuán convenientes pueden ser. Entonces, basado en eso es que estamos trabajando para la gloria del Señor, y tenemos un canal que apenas lo acabamos de empezar hace poco, y es más de información, educación, y todo aquel que esté interesado puede buscarlo como profesor Junior Pérez Cruz o Didascalos 13A, y con mucho gusto puede hacer comentarios a favor y en contra. No hay ningún problema, no vamos a entrar en ese estado de ser abrasivo, sino que lo que queremos es informar, formar, y que el Espíritu Santo se encargue en el trabajo de transformación. Amén. Voy a dejar el enlace del canal del profesor en los comentarios para que, o sea, en la descripción, para que vayan y denle un cariñito y suscríbanse al canal. Y son unas enseñanzas. Él habla mucho mejor que yo. Yo soy un tipo cerrero y que me crié por allá por los montes de Orocovi. Así que es una enseñanza mucho más pulida, una cosa bien bonita. Así que les invito a que vayan y se suscriban. Bueno, profesor, usted sabe la trifulca que he tenido yo con nuestros amigos calvinistas. Y pues
intenté tener una conversación que fuera un poquito, no sé, traté de ser respetuoso. A mí, no vamos a entrar en eso porque este no es el asunto de por qué estamos aquí, pero la idea es que discutamos las doctrinas calvinistas a la luz de las Escrituras. El día de hoy yo quisiera que tratáramos el tema que está en pantalla, que es ¿cuál fue la intención de Dios en la creación? O sea, al final del día, cuando nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué fue lo que Dios quiso hacer? ¿De qué se trata esto? Porque conforme a la doctrina reformada, Dios lo que quiere es mostrar su mollero. O sea, Dios arbitrariamente hace cosas. La pregunta es, ¿será eso bíblico? ¿Eso será lo que, cuando vemos la escritura completa, será que ese es el mensaje que lleva la Biblia? Si una persona lee la Biblia sin ningún tipo de comentarios bíblicos alternos, ¿llegará a la conclusión calvinista o llegará a la conclusión de que el ser humano tiene voluntad y que puede responder? En forma de introducción, ¿cuál es su opinión en grandes rasgos? Fíjate, estas dos escuelas, y voy a añadir la arminiana también, siempre han tenido sus debates, y esto no es nuevo. Y por lo menos estamos viendo que ustedes están siguiendo ese debate desde hace siglos atrás. La evidencia puede demostrar que todavía no se ha llegado a una conclusión. O sea, el hecho de que estemos reunidos en esta hora no significa nosotros vamos a descalvinizar y a desarminizar a nuestros hermanos en la fe. No. Lo que queremos entonces es trabajar cómo entonces imbuirnos al texto bíblico de tal manera que podamos indicar de manera sencilla cuál es la idea central del Dios de la Biblia. El indicar la idea central del Dios de la Biblia va a permitir a cada lector responsable buscar desde el inicio del documento bíblico hasta el final del mismo cómo el Dios de la Biblia se introduce en la vida del ser humano a través de la cultura, permite por medio de la cultura establecer un lazo relacional y podemos entonces identificar si la idea central que la Biblia presenta va paralelo al comportamiento del Dios que se ha de describir. Entonces, también hay que ver, pues, como todo, en todo ya hay algunas escuelas. Ahora, una de las cosas que en lo personal he observado es que Dios nunca va a hacer nada irracional. Pero sí Dios va a hacer cosas que superan la razón humana. Y es aquí donde el programa que tú presentas, que viene siendo rompiendo los paradigmas, que viene prácticamente a romper esos formatos que nosotros tenemos, pues eso está dentro de nuestra capacidad para trabajar en ciertas lagunas que podamos tener. Y gracias a personas como ustedes, pues podemos decir, oye, yo no había visto eso desde ese punto de vista. Eso me motiva entonces a ir a la escritura y a formular preguntas, entonces escribirte, decir, oye, Mano Ruby, usted habló con relación a este elemento importante de la Sagrada Escritura, ¿por qué usted se basa en ese argumento y cómo usted sostiene esa postura? Y ahí entonces empieza el diálogo. Hay personas que me dicen que no están de acuerdo con lo que yo digo, pero yo soy responsable de lo que yo digo, pero yo no soy responsable de lo que la gente hace con lo que yo digo. Ahora bien, tanto la postura calvinista como arminiana tienen sus lados muy buenos. La parte buena, Concilio de Nicea, magnífico. Pero también tenemos que entender que ambas no están completas. Y al no estar completas, habría que entonces llegar a lo que se llama un proceso de eclectización para establecer un balance. Porque sin darnos cuenta, queremos ser tan rígidos que decimos que el Dios de la Biblia hace tales cosas como si nosotros tuviéramos una relación como la que yo estoy teniendo contigo ahora, que yo lo conozco al 100%. Y eso es totalmente falso. Nosotros tenemos simplemente un balbuceo de lo que nosotros conocemos de Dios y es una realidad, no pese a los grados académicos que podamos tener.
Los grados académicos son buenos porque dan estructura, pero eso no me da a mí lo que se llama una relación personal con Dios. Porque yo puedo tener una relación intelectual, pero no tener una relación personal. Cosas distintas. Ahora, ¿por qué digo que están incompletas? Porque entonces ahí es donde vienen los debates en la cual estamos trabajando hoy. Y la intención no es entonces entrar en pugna. No, no. Los respetamos, los amamos en el amor del Señor, a diferencia de todo eso, pero yo no voy a llevar una teología al punto donde yo tenga que entonces desacreditar a mi hermano, porque entonces ya esa teología viene siendo irrelevante. No, no, vamos a ver por encima de nuestras posturas cuál es la postura de Dios. Y por eso es que nuestras posiciones vienen siendo: seamos bíblicos. Ser bíblico es la parte más exigente que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, porque entonces ahí es donde tú te ubicas para tener un encuentro con el Dios de la Biblia, pero tú vas a ver cosas que pueden ser lo que yo llamo paradójicas, en la cual tú no las vas a entender y van a decirle, como le dijo Jesús a Nicodemo: el viento va a cualquier dirección, pero ¿qué pasa? Tú simplemente lo sigues aunque tú no entiendas de dónde proviene. Y así es la vida del cristiano. Eso no quiere decir que andamos en un concepto sin orden. Tenemos orden, pero ahora hemos entendido de que nuestra vida tiene un rumbo específico porque tenemos ahora vida abundante que no teníamos antes. Y al tener ese concepto claro, vamos a empezar a identificar si el Dios de la Biblia de verdad quiere salvar a la gente o si de verdad es un Dios déspota. Okay. Yo tengo un problema serio con cuando le ponen a uno ese montón de sellos. Y yo soy calvinista y tú eres arminiano, entonces usan de manera despectiva el otro término. Por ejemplo, a mí es casi un insulto que me llamen arminiano, pero no es porque sea malo ser arminiano, es que simplemente no lo soy. Entonces, yo creo como usted, yo creo que lo mejor sería ser lo más bíblico, acercarnos al texto lo más que se pueda, cosa de que podamos encontrar la verdad, porque al final del día, por lo menos acercarnos lo más que podamos a la verdad, porque como usted dice, nosotros solamente vamos a conocer en parte. Amén. Y nunca vamos a tener una visión clara hasta que llegue lo perfecto. Y cuando llegue lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ok, el día de hoy yo quiero levantar un argumento y quizás podemos hacer la primera parte de otro video, porque yo no creo que nos dé tiempo para poder decir todo lo que quisiéramos decir, pero tampoco queremos que las personas se nos cansen al otro lado. Pero el argumento que yo quiero traer en cuanto, o sea, basándome en la pregunta que queremos responder, que cuál fue la intención de Dios en la creación, mi argumento es que la base de mi argumento es que Dios todo lo que hizo lo hizo por amor. Ahora, yo quiero ir por unos cuantos versos bíblicos y si usted me quiere interrumpir en lo que yo estoy diciendo, usted me interrumpe, interviene y seguimos así, hacemos la conversación de esa manera. ¿Estamos? Bien. Ok. Vamos a compartir pantalla. Déjame buscar unos cuantos versos bíblicos. Y yo quiero establecer mi punto aquí. ¿Estamos oyéndonos bien? Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero primero empezar por la eternidad? Antes de que se fundaran los cielos y la tierra, antes de que Dios hiciera el universo, la Biblia nos deja claro de que existía Dios y que el verbo, que es Cristo, no vamos a darle mucho detalle a eso porque estamos entre cristianos y sabemos que el verbo es Cristo, ese verbo era Dios. Lo que quiere decir es que Dios es un Dios que, aunque era lo único que existía, no era solitario. Estaba solo, pero no era solitario. Dentro de la Trinidad había comunión. ¿Cómo yo sé que había comunión? Porque Juan, capítulo 17, verso 24, dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay un Dios que es más de una persona, y ese Dios que es más de una persona, esas personas se amaban entre sí en la eternidad. ¿Qué más tenemos en la eternidad? El apóstol Pedro nos dice que en la eternidad, déjame buscar, creo que es el verso, déjame leerlo completo, el 18 completo. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con esas perecederas, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él, hablando de Cristo, déjame hacerle el, si no lo miro me disculpa. No hay problema. Porque Él estaba preparado como un cordero sin mancha y sin tacha desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que entrar ahora a los atributos de Dios. Porque es de la única manera que podemos hacer sentido de esto. Déjame terminar con esto. Y porque son 2 versos más y ya. Que yo tengo en la eternidad. Yo tengo un Dios que es trino. Yo tengo un Dios que tiene comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen comunidad, se aman. Y aparece que en la eternidad también el Cordero fue preparado. Hay una parte más en la Biblia, en Apocalipsis, no lo cogí porque es un verso un poquito controversial y no quería traer ninguna controversia de esto, que dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pues ya estamos viendo que aquí tenemos un Cordero que estaba listo para el sacrificio, con el que fue lavado todo el creyente. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la eternidad. Pues entonces en la eternidad tenemos un Dios que estaba haciendo provisión para algo. Antes de crear cualquier cosa, Él había hecho una provisión. Entonces aquí entramos nosotros y dice, según nos escogió en esa provisión que Él ya había hecho antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde yo quiero que entremos. Porque mi argumento es que cuando hablamos de la predestinación, que es el issue central del calvinismo y es por lo que se ha formado tanto reverbero, la idea de que Dios haya tenido, antes de que el hombre se perdiera, ya tenía una solución al problema de que el hombre se perdiera, eso no puede partir de otra cosa que no sea de amor. Podemos echarle un vistazo, si quiere, a los atributos de Dios y lo discutir. Es más, usted lo puede discutir y déjame buscarlo por aquí. Aquí tenemos la santidad. Dios es santo, Dios es perfecto en su santidad. La eternidad, Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. La omnipotencia, todo lo puede, no hay nada fuera del alcance de Dios. Todas las cosas lógicas, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. La omnisciencia, o sea, Dios conoce todas las cosas y nada escapa su conocimiento. Su amor, la misma fibra de Dios es amor. Inmutabilidad, Dios no cambia. Y la omnipresencia. Ahora, usted estaba compartiéndome algo fuera de cámara sobre la presencia. Por favor, ¿puede elaborar en el pensamiento que estaba hablando? Voy a tratar de volver a retomar lo que estábamos hablando en relación a eso, porque fíjate, en la Biblia tú vas a notar cómo se puede encontrar todos estos atributos que acabas de mencionar, incluso diferentes posturas teológicas le dan, por ejemplo, atributos naturales, le dan también como atributos morales, pero todos esos entran dentro de toda esta caja que prácticamente vienen siendo pocos para lo que en realidad es el Dios de la Biblia. Ahora, me llama mucho la atención el concepto que mencionas, porque dice antes de la creación del mundo. Entonces,
La pregunta que debemos hacer no es qué es lo que se define como mundo en el texto, si es humanidad o si es cosmos, pero también tenemos que ver que si el Dios de la eternidad estaba queriendo decir que en su presencia estaba dando a conocer una disposición en la eternidad para, en algún caso contingente, intervenir en la vida del ser humano si fuese necesario. Acuérdate que estamos hablando de capacidades humanas. Dios nunca tiene plan B, Dios tiene plan A. Dios tiene plan A, o sea, Dios no, déjame ver si esto sale. No. Y es como te había dicho anteriormente, o sea, en la omnisciencia, que Dios todo sabe, Dios tiene relación con todas las cosas creadas, pero la relación es distinta. Dios tiene una relación distinta con su creación cosmológica, pero también Dios tiene una relación distinta con el ser creado que somos nosotros. Quiere decir que ese ser creado, que es el que administra la creación, tiene lo que se llama también unas capacidades que le permite al individuo tener de forma inherente lo siguiente: el ser humano sabe de forma intuitiva que hay un Dios. De forma intuitiva sabe de la realidad de un Dios. Sabe también, déjame ver por aquí que no se me vaya a perder el aspecto que quería presentarte, y es que dentro de esos aspectos Dios tiene manifestado en el ser humano algo importante. Él ha dejado saber que Él es real a través del cosmos. Cuando un ser humano observa el cosmos, una de las cosas que el ser humano observa del cosmos es el orden, cómo el cosmos se comporta, cómo las estaciones del año no brincan una de la otra. No estamos hablando de aquí de los fenómenos estos del niño, no, estamos hablando de con todo y eso. O sea, ahora mismo tú y yo sabemos que el sol siempre sale por el este. El sol siempre sale por el este, ¿sí? ¿Te das cuenta? Siempre. Y eso se ha convertido en un elemento para nosotros de carácter y de argumento histórico. El día que el sol salga por el oeste, algo raro hay. Pero esa es y eso se ha comprobado, y aún la Biblia da esos argumentos. El argumento también que el hombre tiene en sus manos es el cumplimiento de las profecías y los milagros que Dios ha realizado en el marco de las Escrituras, en donde los seres humanos saben que hay la realidad de un Dios independientemente de que ese individuo no tenga una relación con ese individuo. No sé si te estoy trabajando al comentario que me estás haciendo. Deme, sí. Porque vamos a entrar ahí, porque estamos ya hablando estamos hablando ya entramos a hablar del hombre, pero quisiera terminar de hablar de Dios, de los atributos. O sea, para poder entender todo esto, tenemos que saber cuáles eran las habilidades que Dios le dio al hombre, cuáles eran las facultades que le dio al hombre. Pero, o sea, quedémonos todavía un momentito más en la eternidad. Porque en la eternidad estamos viendo un grupo que son elegidos para ser predestinados conforme al mismo que fue el sacrificio. Sí. ¿Ok? Entonces, hablemos de la presciencia. Porque nuestros amigos calvinistas, uno de los grandes problemas es que no, como que descartan la presencia de Dios en la cuestión esta de la salvación. Ellos todos dicen que la salvación toda fue por decreto y no por presciencia. Entonces, ahí es donde está el problema, porque para poder entrar a describir al hombre, tenemos que describir, ¿qué es presciencia? Porque usted dijo algo de contingencia, y eso sí, me dejó pensando. Sí, porque no es que necesariamente esté de acuerdo con eso. No. Que definirlo un poquito mejor. No, claro que sí, hay que definirlo, porque acuérdate que como el tiempo tampoco nos da, pero cuando, por ejemplo, tú hablas de presciencia, es decir, que Dios toma su forma en libre elección humana y no la elección libre de la presencia. Ahora bien, quiere decir que Dios, el ser creado, que tiene unas características similares a él, por eso es que se llama imagen, término que se utiliza el concepto de imago Dei. Y esa es la parte donde Dios
respeta. Y es la parte que nosotros no queremos aceptar. Porque dentro de nuestros hermanos calvinistas, el concepto del libre albedrío, algunos dicen que eso no existe. Pero tú te vas a dar cuenta que en la Biblia tú vas a encontrar imperativos donde en ella se llama al arrepentimiento, se llama a buscar a Dios. Quiere decir que esa determinación es del hombre. O sea, el hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre, ¿qué es lo que yo ofrezco para ser salvo? Lo único que yo ofrezco para ser salvo son mis pecados. Y la única forma que yo los ofrezco es confesándolos a uno que tiene la capacidad de tomar esos pecados y entonces librarme y decirme, esta es la forma en que tú debes vivir. Ahora, tú aceptas o tú rechazas este plan salvífico que fue determinado, porque lo que pasa es que el término eternidad nosotros no lo definimos como el término la intención primaria de Dios, que es lo que debería conocerse, porque esa es la intención de Dios. O sea, que ahí siempre nos basamos en el concepto de la eternidad como, ese estado de la eternidad, y como que allá es como tú dices, o sea, yo voy a escoger a algunos y a otros, pues, que se los lleve pateco. Pero no es así. El Dios de la Biblia no es así, con todo el respeto. No es así. El Dios de la Biblia le da al ser creado una capacidad de opción. Pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y después le da una recomendación. Escoger pues la vida. Pero todo eso es después de Génesis 3.15. Antes de Génesis 3.15 no habían esas características. ¿Por qué? Porque ese elemento contingente que ahora es lo que tú dices, que ahí después vamos a trabajarlo tú y yo para posiblemente en alguna ocasión presentarlo, es que entonces Dios tiene conocimiento completo de sí mismo, pero también sabe que el ser humano tiene conocimiento de sí mismo como la capacidad de que puede tomar decisiones. Dios le ofrece al ser humano alternativas, pero no le puede imponer las alternativas. Ahora, ellos no lo quieren aceptar así, pero eso es una realidad. Por eso es que la salvación es una determinación de Dios, pero la decisión de la salvación es nuestra. Yo decido ser salvo. Entonces, si yo decido ser salvo, Dios no es responsable. Si yo decido ubicarme en la eternidad, en el otro lado, en el mundo de condenación, no porque Dios lo decidió, sino porque yo lo determiné cuando todas las vías se me habían puesto, todos los argumentos para que yo decidiera venir ante la presencia del Señor. Y ese concepto de la eternidad es un concepto que lo que quiere resaltar es que desde el momento en que Dios crea al hombre, lo crea, pero también va a presentar un total cuidado. Y uno de los ejemplos se puede ver el mismo Dios encarnándose, y Jesús lo lleva de esta manera: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Acuérdate, habían pastores asalariados, esos no daban su vida. El pastor comprometido estaba dispuesto ¿a qué? A entregarse por esa oveja que amaba. O sea, si Dios no tuviera la intención de salvar al ser humano, entonces ¿cuál era la necesidad de él encarnarse? ¿Por qué Juan tiene que hablar de un verbo que se encarna? Entonces Dios vino a perder el tiempo aquí. Entonces se va a tirar la chanza de que yo me voy a lanzar a la humanidad, pero yo no voy a salvar a todo el mundo. O sea, ya va predispuesto a que no va a salvar a todo el mundo. Con todo el respeto, ese es el Dios de algunos, pero el Dios de la Biblia no es así. Dios de la Biblia se lanzó en la esperanza de que todos pudieran conocer la realidad del verdadero Dios de amor. Pero, porque ya veo, ya yo me voy a poner en el lugar de abogado del diablo. Es del calvinismo, que es más o menos lo mismo. Pero, no, esas son expresiones mías. Yo no metan al profesor en esto. ¿Cómo que Dios lo hizo en la esperanza? Esa es la pregunta que van a hacer los calvinistas. ¿Cómo que en la esperanza? ¿Cómo que, a ver si me aceptan? A ver si lo hacen. Eso no falta a la presencia. O sea, si Dios conoce todas las cosas, él no pudo haberse tirado esperanzado a que alguien creyera
sino que él fue seguro de quiénes iban a creer. ¿O no? Y eso es un buen punto. Lo que sucede es que también hay esa capacidad de selección. O sea, Dios tiene una omnisciencia de también conceptos posibles de lo que puede pasar y lo que no puede pasar, porque eso está en la capacidad del ser humano. Porque si el ser humano no tuviera capacidad racional, capacidad cognitiva, entonces el ser humano no podía hacer eso. Por eso es que yo no puedo entender que yo te tengo que regenerar para que tú tengas que ser transformado, o tengo que darte fe porque ya yo te he dado a ti todos los recursos. Lo que pasa es que todos esos recursos están inactivos porque desde aquellos que fueron creados, pecaron, se rompió ese enlace. Por eso es que tú vas a ver al Dios de la Biblia estableciendo conexiones. Algunos le llaman dispensaciones, otros le llaman otra cosa, pero lo que tú y yo tenemos que ver es cómo Dios va detrás del ente caído para rescatarlo. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos viendo. Estamos perdiendo el enfoque, porque si tú te das cuenta, yo no sé cómo Dios trabaja eso, pero tú sabes cuántas personas mueren rechazando el mensaje de salvación. Yo no sé cómo solo Dios lo trabaja, pero la intención de Dios es salvar. Pero lo que sucede es que la determinación de salvar, Él la decretó. Por eso es que yo no puedo entender eso de voluntad decretiva y esas cosas. Dios, hasta donde mi información llega, el Dios de la Biblia tiene una sola voluntad, que tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Si tiene otra, pues yo no sé, con todo el respeto, qué Dios es. A lo mejor pueden buscarme argumentos bíblicos, pero la Biblia es categórica, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Buena implica que lo que Él ya preparó y diseñó tiene todos los elementos para que el individuo que venga a Él pueda estar equipado. Por eso es, y esto es harina otro costal, que después a lo mejor lo van a tener que discutir después a lo mejor conmigo, pero no sé si con alguien más. Por eso es que cuando se habla de que nosotros no perdemos la salvación, no perdemos la salvación, porque la salvación, Dios conoce la intencionalidad del corazón y sabe cómo el individuo va a responder. Pero hay un detalle, cómo el individuo va a vivir una vida disciplinada. Por eso es que yo te estaba comentando hace poco, cómo es posible que una persona, yo llevo 20 años en la fe y todavía no he dado fruto, y tú que apenas llevas 6 meses te estás comportando como una persona de 20 años en el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que, y esto es lo que yo he observado, Dios provee los recursos para el cambio, pero no te obliga para cambiarte. Por eso es, ¿por qué te dice la Biblia entonces que nuestras obras van a ser probadas mediante el fuego? Por eso es que se va a ver si hay madera, si hay hojarasca, y hay algunas que van a ser probadas por el oro. Y es como decía un hermano, yo quiero ir al cielo aunque sea apestoso a humo, pero ese que va a llegar al cielo apestoso a humo es porque sus obras en el compromiso que hizo con Cristo no fue para crecimiento. Él se graduó, pero se graduó con 4 puntos, con un punto en cada clase, una D. Pero la intención de Dios no es esa. La intención de Dios es que pudieras vivir en la libertad gloriosa. Yo estoy predicando, estoy hablando contigo. Vamos a volver un momentito a la eternidad, porque de momento no, como que nos aceleramos. Okay, muy bien. ¿Qué tengo en la eternidad? En la eternidad, antes de la fundación del mundo, no se habla de otra cosa, no se habla de gente predestinada para salvarse, se habla de gente predestinada para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Entonces, en la eternidad solamente hay dos cosas que podemos ver. Hay una vía de escape, lo cual implica inevitablemente de que Dios utilizó su presciencia. Y Dios sabía y Dios supo en su conocimiento previo que cuando Él creara ese ser humano iba a fallar y se iba a perder. Y entonces Él creó la vía para que ese hombre pudiera reconciliarse nuevamente con Cristo, y en Cristo podamos llegar a ser como el sacrificio, como Cristo mismo. Ahora bien, ahora llegamos a las habilidades que tiene el ser humano. Obviamente, Dios no quería robots, porque si hubiese querido robots, hacía robots.
Yo creo que Dios tiene la habilidad de poder hacer robots si quiere. Obviamente, el hombre tenía libertad para elegir. Porque de lo contrario, el palito ese que le puso en el medio del huerto, ¿para qué era? Si no era para probar, porque el amor que no se prueba no es amor. Yo le digo una cosa, yo me puedo creer la cosa más linda del mundo, pero yo me siento contento de que mi esposa está conmigo ya por 32 años. Y la razón por la que yo me siento orgulloso de mis 32 años de matrimonio es porque existen, si fuera mitad y mitad, por lo menos hay 3.5 billones de hombres en el mundo. Y ella me eligió a mí. Entonces, el amor de Dios, para que se pueda manifestar de una manera, primero justa, una manera santa, tiene que ser elegido por el ser a quien se ama. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, ese árbol en el centro del huerto era para probar ese amor del hombre. Dios no quería que tú lo siguieras porque sí. Pudo haber hecho, para eso hay burros y hay caballos que tú los domesticas y ellos hacen lo que tú quieras. Pero no, Dios creó a alguien con la habilidad de pensar, con la habilidad de razonar, con la habilidad de escoger, con la habilidad de rechazar. Entonces, para poder salir de la eternidad y meternos de una vez al tiempo, mi argumento es que lo único que vemos en la eternidad que Dios hizo con relación a nuestra salvación fue preparar el medio de salvación y elegir que ese sería el medio y que todo el que crea en ese medio se salvaría y volvería a una relación con Dios. No que Dios escogió individuos al azar para decidir quién se salva o no. Ahora, todo esto por su presencia, no como un decreto. No. Adelante. Sí, es como, mira, el doctor Paul decía, no es la presencia divina la declaración, no es la presencia divina lo que condiciona los eventos, sino por el contrario, lo que sucede condiciona la presencia divina. Entonces, esto es un concepto bien. Entonces dice, la predestinación es de aceptarse en cuanto que todo lo que Dios quiere hacer es predestinado. Pero lo que la libertad humana hace solo puede ser conocido por Dios y no predestinado. Entonces, tú te estás dando cuenta que de la forma en que estas personas que se identifican, personas que son unos expertos, ¿no?, que tienen pues los recursos dentro del marco teológico, te están dando una evaluación de lo que ellos proponen, pero tiene sentido. Pero es lo que tú acabas de mencionar. O sea, lo que se hace en la eternidad no es barajar quiénes son los que se van a perder o quiénes son los que se van a salvar. Es lo que yo tengo provisto en caso de. O sea, ¿por qué el supuesto o llamado, digo supuesto, el árbol del bien y el mal estaba pendiente? Porque ya existía el mal. Lo que pasa es que los creados lo único que conocían era el mal potencial, porque Dios no crea el mal. Dios lo que crea es el mal potencial. ¿Por qué digo que Dios crea el mal potencial? Cuando tú te paras en una intersección, por ejemplo, y ves un par, eso es una señal de un posible mal potencial. El tú y yo comernos esos pares implica tener un accidente. O sea, Dios lo que hizo, estas son no el elemento de condiciones, esta es la forma en que se vive y este es el recurso que yo proveo para que tú puedas tener lo que se llama una total santificación. Por eso tú te crees que cuando se habla del Edén, hablar del Edén es decir que él estaba en el paraíso terrenal con Dios y decía que tenía una comunicación con Dios. O sea, le habían puesto todo a la mano para que dijera, yo me voy a quedar aquí, yo no tengo que ir para ningún lado. O sea, como dicen por ahí, como dicen en mi barrio, le dieron al hombre creado, le dieron el juez sacado. Él no tuvo que hervirlo ni nada, le dieron todo a la mano. Él lo que tenía que hacer era decidir. Por eso es que en la teología le llaman ese proceso probatorio. Si era proceso probatorio, quiere decir que él tenía que tomar una decisión. Y eso se determina en un espacio de la eternidad de Dios. ¿Cuándo fue? Yo no sé el día ni la fecha. Lo único que sé que ocurrió y ese efecto hoy tú y yo lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el Dios que creó
no se va a limitar a escoger a unos y a otros no. Ese Dios que se habla así, ese Dios es un déspota. Porque cuando en la Biblia te habla en el Nuevo Testamento de ser esclavo, como hablaba Pablo a los romanos, porque el libro de la carta a los romanos está escrita en un griego tolemaico. Esclavo ahí no es el concepto que tenemos nosotros cuando veíamos la película Raíces o Punta Quinte. Mira, a veces en el tiempo antiguo el ser esclavo era un beneficio. Era un beneficio. O sea, cuando José lo fueron a vender y decían, mira, este muchacho sabe administración, sabe matemática, es de buen parecer. O sea, era una mercancía. Pero ¿qué pasa? El que lo tenía como propiedad, que se le llamaba el kairos, era una persona que lo cuidaba. Pero habían unos amos que se robaban a los esclavos. ¿Tú sabes cómo le llamaban a ellos en el griego? Déspotes. Y ahí es donde viene la palabra déspota. Esas personas, no le importaba si el esclavo comía o no le importaba. Si se moría el esclavo, conseguía otro, se lo robaba. Pero el Estado no podía responderle porque ese esclavo no era legítimo. Pero el que tenía un esclavo legítimo, ese procuraba que el esclavo pudiera beber bien, pudiera comer bien, pudiera tener todos los recursos. Y si tenía deuda, le decía, mira, yo quiero ser esclavo por el periodo de 6 años, conmigo y mi familia. Cuando cumplía el periodo, él decía, ¿tú sabes qué, jefe? Yo me quiero quedar contigo. Porque si yo vuelvo a donde yo estaba, yo voy a volver a la pobreza. Porque acuérdate, la clase social eran pobres. Estaban los ricos, los pobres, los miserables. O sea, dejar de ser esclavo era volver a ser miserable. Y cuando ellos decían, ¿tú te quieres quedar conmigo? ¿Cómo ellos lo cerraban? Con un contrato en la cual se buscaban los testigos y se le hacía un hoyito en la oreja y se le ponía una argolla. Y cuando lo veían en la ciudad decían, oye, mira ese esclavo, qué privilegiado. El amo que tiene lo cuida. El amo que tiene lo protege. Pero el déspota no hace eso. Ese es el esclavo que habla Pablo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que a los que llama esclavos, a ellos no son esclavos en el sentido de maltrato, sino en el sentido de un cuidado de acuerdo al contexto cultural de ese tiempo. Lo mismo tú lo puedes ver en la obra de los 2 hijos pródigos. Un padre que ve que su hijo se va, que el derecho se le había pedido la herencia en vida, era mandarle a tumbar la cabeza. Y viene Jesús y cambia toda la temática de la parábola. ¿Y qué hace? Dice que ese hombre esperaba hasta que un día vio que ese muchacho, ¿qué pasó? Regresó. Pero mira lo que tú dices, que si eso proviene de Dios, pero esa capacidad de racional es que Dios la puso en él. Ay, pero si cuando yo estaba en casa de papi yo no comía así. Los sirvientes de papi comen mejor. Yo me voy para allá y venía recitando todo aquello que él iba a decir al papá para lo que perdonara. ¿Y cómo lo recibe la historia? Dice que su papá lo abrazó ni lo dejó terminar lo que él tenía que decir. Manden a ponerle el vestido nuevo, mándenle a poner sandalias, porque los únicos que tú le pones sandalias son a los que están bien ubicados. O sea, tú me vas a decir a mí entonces que el Dios de la Biblia, que se identifica como un Dios de amor y que su propósito principal es la salvación, va entonces a actuar como un déspota. Por lo menos yo no puedo aceptar eso, y no es algo que es parte del plan divino. Sí, no. O sea, cuando yo veo o sea, lo que nos presentan es un Dios que obviamente es soberano. O sea, decir nosotros que Dios no es soberano, eso es faltarle a la verdad. Dios es soberano, es parte de su atributo. Pero como estábamos hablando fuera de cámara, en ocasiones tenemos que pensar, porque a veces nos presentan a un Dios que lo que quiere es mostrar el mollero, mostrar que yo puedo, porque sí, porque. ¿Y por qué va a mandar gente al infierno? Para demostrar su justo juicio. ¿En serio, loco? O sea, Dios va a mandar eternamente a gente al infierno, los va a dejar en su pecado, lo cual es una locura en sí mismo cuando estudiamos
que supuestamente ese decreto fue dado antes de la fundación del mundo, cuando todavía los hombres no existían. Y que en qué pecado los estaba dejando. Son otros 20 pesos. La idea de que haya un Dios, lo que pasa es que cuando nosotros tomamos los atributos de Dios y le damos más importancia a unos que a otros, lo que logramos es crear un Dios o que es todo amor, lo cual nos termina siendo uno universalista, o es un Dios que es todo soberanía, que lo que quiere es mostrar el mollero y mostrarte que él puede y demostrarte que yo soy el bravo y que tú no puedes hacer nada sin mí. Sin embargo, cuando yo veo en la Biblia, Dios desde antemano estaba buscando y estaba preparando el camino para poder reconciliar al hombre consigo mismo a través de la figura del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y cuando yo veo a ese hombre que Dios creó con la habilidad y la facultad de decidir, el hombre le falla a Dios, hace exactamente lo que Dios dijo que no se hiciera. Entonces viene Dios y lo viste, lo ve desnudo, y la primera obra que Dios hace después de que el hombre falla es que Dios desciende y lo viste. Y no solamente lo viste, le hace una promesa y le dice: esto no se va a quedar así, ya yo tengo la solución preparada para este asunto. Entonces nos quieren convencer de que lo que vemos en la Biblia es un Dios soberano manifestando amor. Yo quiero someterle que no. Lo que vemos en la Biblia es un Dios amoroso que a la vez es soberano. Y como un Dios amoroso ejerce su soberanía, lo vemos en un Dios que crea no por necesidad, como dijo aquel señor que se le fundió un fusible, porque pensar que Dios tenía la necesidad de escoger a alguien es una locura. Dios no tiene necesidad de nada. Lo que tenemos necesidad somos nosotros. Entonces, tú sabes que se dice que todo nosotros, por lo regular, le damos importancia a cosas contingentes, que son las cosas que perecen. Porque aún, acabas de mencionar, por ejemplo, nuestros matrimonios, que son matrimonios de más de 32 años. Con todo y eso, que nuestras esposas nos aman, nos tratan y todo, nosotros entendemos que son contingentes. ¿Qué quiere decir? Hoy las tenemos y mañana no. ¿Por qué? Porque se enferman, se pueden morir, nuestros hijos se van. Es contingente. ¿Qué es lo único que es una necesidad? Dios Todopoderoso. O sea, pensar que Dios ordenó todo esto partiendo de una necesidad, me parece que es yo que le dé gracias a Dios que está usted aquí conmigo, porque tengo una palabra bien en la cabeza que lo voy a llamar, pero no, porque vamos a dejar las cosas. No, y acuérdate que la intención de todo esto no es llegar al punto, sino a ese punto. El punto de todo esto es presentar a la audiencia, a que nos escuchen, que busquen en las Sagradas Escrituras y encuentren el Dios de la Biblia, cómo el Dios de la Biblia establece relaciones. Tú sabes que el Dios de la Biblia fue el que va y busca a Abraham. Lo busca porque Abraham no lo estaba buscando, pero tiene que haber ocurrido algo en Abraham donde Dios dijo: yo me voy a aprovechar de este. Eso, y ahí yo, es que no. Ahí no creo que cuadremos. No, pero fíjate. Porque es que Dios no pudo haber visto nada bueno, fue por gracia. No, pero eso es lo que pasa. Que acuérdate, donde haya un poquito de luz en la vida de un individuo, Dios va a buscar la manera de introducirse. Acuérdate, este hombre un caldeo, donde venía de un ambiente politeísta. Posiblemente algunos especialistas dicen: ¿cómo es posible que esta gente adore a dioses que no hablan, no se mueven? Entonces, ese simple posiblemente comentario, algo que yo infiero, Dios dice: pues yo le voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Ejemplo. No, bueno, en ese sentido sí. ¿Entiendes? A eso es lo que yo me estoy refiriendo. O sea, Dios no vino de una manera caprichosa de carambola y vino: este fue el que me encontré, con este voy a hablar. No. O sea, acuérdate, en la Biblia, cuando Dios ejecutó milagros, también dice: y Dios no realizó más milagros porque vio la intención del corazón. Acuérdate que el elemento intencional juega un papel determinante en todo esto. Mira, hay personas
que conocen la realidad de un Dios. Por eso es que los verdaderos ateos, ¿quiénes son? Los verdaderos ateos son aquellos que creen que Dios es real, pero ellos viven como si Dios no existiera y la Biblia los define como necios. Esos son los verdaderos ateos. O sea, y la Biblia les llama necios. Lo que pasa es que la palabra fina que se usa hoy es ateo. Y siempre, pero no. Pero una persona, pero con todo y eso, el trato que tiene Dios hacia él es un trato en la cual si esa persona torna, Dios está en 100% disposición de quererlo restaurar. Ahora, Dios no va a intervenir en la vida de él, claro, a través del elemento providencial. Dios lo va a hacer, o sea, ninguna persona va a partir a la eternidad sin haber conocido la experiencia del Dios eterno. Eso sí. Ahora, ¿qué voy a saber yo ahora mismo? O sea, tú sabes lo que es que yo vaya sirviendo a Dios, pero yo me siga preguntando, yo seré de los escogidos. Yo no puedo vivir así. Es una tortura. Exacto, eso es vivir una culpa un sentido de un problema neurótico. No. Ya, yo vine a Cristo. Cuando yo vine a Cristo, Dios y yo establecimos un acuerdo. Mira, yo no puedo administrar mi vida, de verdad. Si yo administro mi vida, esto es un desastre. ¿Cómo es que hay que hacerlo? A través de Cristo. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que, ahora, acuérdate, nacer de nuevo. El nacer de nuevo es un cambio de conciencia, el elemento metanoia que ocurre en el individuo, pero también es un elemento progresivo. Porque todavía tú y yo, con los arranques que nos dan, queremos a veces insultar a nuestros hermanos. Eso quiere decir que estamos todavía en el proceso. Estamos todavía en el proceso. Pero ¿qué pasa? Tener la gallardía como tú haces, que disculparte, todas esas cosas, eso es digno. Eso lo hace una persona que tiene temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, su ego lo domina y no va a doblegar en ese sentido. Pero cuando tú reconoces que tu vida no puede ser administrada por ti mismo ni por mí mismo, tú sabes que entonces tienes que aprender a, como le dijo Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque eso es lo que pensaba él. Él pensaba que como él era un conocedor y conocía la profecía isaiana, conocía los documentos del Antiguo Testamento, él decía, yo soy de los que están lavados. Y yo, no, papá, tú no estás lavado. Tú lo que te diste fue un chapuzón de eso, y para decirte más, los judíos ni se bautizaban mucho porque ellos se creían puros. Jesús se bautiza como acto de humillación, de humildad, para que otros pudieran ver y los discípulos pudieran entender. Por eso es que después que Jesús termina su ministerio se institucionaliza el bautismo, pero ese bautismo que se habla ahí, que Jesús le está diciendo a Nicodemo, es un bautismo que trasciende porque en ese no hay agua. Es un bautismo que es de la interioridad hacia la personalidad, que quiere decir que es un cambio que ocurre en la persona y se refleja en la conducta a través de frutos espirituales. Entonces, eso no es parte de un Dios de amor. Eso es Dios de amor. O sea, yo respeto a mis hermanos en ese sentido, los quiero mucho. Si me invitan a comer, voy a comer con ellos. Pero en ese sentido, pues no tenemos esa coinonía, ¿no? Pero sí tenemos, lo importante es lo siguiente. El único medio es Cristo como fuente de salvación. Pero Dios Dios se va a acercar a todo aquel que se acerque a él, como también él va a tomar la iniciativa de acercarse a aquellos, aunque aquellos lo rechacen y a otros lo acepten. Porque tú vas a ver que en la Biblia hay de esas vías. Pero esta gente insiste en que el hombre no se puede acercar a Dios. Entonces yo veo, mire, yo desde Génesis en adelante, ¿qué es lo primero que pasa en la Biblia? No, el hombre la embarra. El hombre, Dios le dice, no te comas esa quenepa. Y él va y se come la quenepa. Entonces, viene el hombre desnudo. El hombre trata de cubrirse, pero viene Dios y le dice, no, yo te voy a cubrir. Pero ese era tipo de lo que voy a hacer contigo más tarde. Entonces, ¿qué pasa en la próxima generación? Supuestamente muerta, gente que no puede reconocer a Dios, pero sin embargo por la fe Abel
ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, ¿qué hace Dios? Dijo, Caín, como no está predestinado, pues piérdete. No, en un acto de gracia, va y le dice, le avisa, le advierte. Le dice, mira, el pecado está dando vuelta y te toca a ti dominarlo. Sí, sí. Y fíjate. Y después que, perdóname, y después que mata al hermano, viene Dios y lo deja vivir otro día. Y le pone una marca para que nadie le haga daño. O sea, el amor de Dios se ve a lo largo de toda la Escritura. Y el ser, yo no puedo creer en yo no sé cuál es su posición. Yo no creo en la regeneración en el Antiguo Testamento. Yo creo que la gente se acercaban a Dios por lo que veían. O, por ejemplo, Abraham, Dios le habló. Pues fue algo que Dios le habló y él le creyó a Dios. Dice que porque el creer ahí quiere decir que él asentió a esa realidad de un ser divino y obedeció y le fue contado por justicia. Yeah. Entonces, Noé también. ¿Cómo se le reveló a, qué sé yo, a ellos mismos, a Adán y Eva, dónde se reveló que había que hacer una ofrenda? Digo, hay cosas que la Biblia no dice en las que nosotros tenemos que guardar silencio, porque si no lo dice, yo no me voy a inventar nada. El caso de Abraham, tú sabes que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? Y cuando él iba a levantar, que ya tenía la mano levantada, porque acuérdate que él viene de una cultura donde sacrificar a humanos era algo muy normal. Como matar lechones los viernes y para los fines de semana, para comérselos el fin de semana allá en Puerto Rico, igualito. Pero ¿qué pasa? Dice que había, mira lo que había, un carnero, no un cordero. Un carnero como simbolismo de acción de gracia, porque el Dios con el que él estaba teniendo contacto es un Dios que no acepta sacrificios humanos. Por eso es que tú te das cuenta que cuando los primogénitos nacían, tú tenías que volverlos a redimir, y tú los redimías pagando 5 monedas de plata. 5 ciclos creo que eran. Entonces, porque es como volver, porque si no, se quedaba el templo con él y todos usaban para el servicio. Pero, ¿qué sucedía? Tú volvías y lo retomabas. Eso es parte de la ley, eso está en el libro de Números. Pero lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere dejar establecido, el Dios de la Biblia, es que Él no es igual a los dioses de las otras naciones. Yo no dependo de que tú tengas que hacer un sacrificio en la cual tú tengas que privarle la vida a uno de los tuyos para agradarme a mí. Porque fíjate una cosa y otra cosa. Nosotros se le da mucho énfasis a la soberanía divina. Es que el problema lo tienen nuestros hermanos, que hablan siempre de la soberanía como si Dios fuera un Dios inseguro. Yo no soy inseguro. Dios está seguro de sí mismo, que Él permite que la cultura, la tradición, la sociedad, el diablo, los autores hablen. Y cuando Él habla, tú te vas a dar cuenta que lo que Él dice supera lo que en la Escritura está. ¿Pero por qué está ahí? Está ahí para que nosotros veamos que hay muchas ideas, pero la idea que prevalece es la idea de Él, del Todopoderoso. Entonces tú te vas a dar cuenta, y eso es algo que muchos no quieren aceptar, y es lo que yo sostengo. Dios relativizó su soberanía para manifestarse ante el hombre como un ente moral. ¿Por qué tú crees que en el Horeb, mira lo que en el Horeb, en el monte Sinaí, Él viene y da las 10 tablas, perdón, los 10 mandamientos? Fíjate, esto es bien característico, porque lo que ocurre ahí es lo que se llama un pacto de vasallaje. Y eso era común en el imperio hitita para el pueblo, para la nación que que iba a nacer, porque ahí es donde nace el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Y ahí es donde empieza el Antiguo Testamento, porque después de ahí Dios empieza a trabajar con el pueblo distinto, porque ya es una nación. Tú te vas a dar cuenta que Dios establece lo que se llama un pacto de vasallaje. Y le dice, yo soy el cual tú te vas a responder, y ustedes son mis, mira esto, elegidos. Y estas son las reglas.
y esta es la forma en que tú me vas a seguir. Si tú violas esto, estos son los castigos que tú vas a recibir. Por eso es que tú ves al Dios del Antiguo Testamento que actúa como si fuera un Dios malo. No, es que actuaba bajo positivismo moral religioso, porque esa era la parte de esa costumbre. Pero ese mismo Dios es el que describe Juan, Ruby, el verbo hecho carne, ese que está queriendo decir Juan, era el del Antiguo Testamento que ahora se hizo visible. Y ahora vino a darle lo que se llama el upgrade a la ley, porque él vino a hacer la práctica de la ley en toda su plenitud. Tú no viste entonces a Jesús sanando un sábado. ¿Por qué él sanó un sábado? Y él no estaba violando la ley, porque él fue el que creó la ley y él sabía que en la ley había lo que se llamaba el subterfugio. Cuando había una situación donde se requería la misericordia y el amor, la ley quedaba inoperante. Eso no es característica de un Dios de amor. O sea, por eso es que es difícil tragar un Dios de ese concepto, y yo a veces pienso que es la mentalidad. Yo no sé si porque Calvino era un hombre colérico melancólico, pues dicen que ese hombre casi no se reía. Y a veces nosotros creamos dioses de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Y pensamos que ese Dios es así. Yo tengo hermanos que piensan, o sea, tú los oyes hablando y el Dios que ellos le sirven es un Dios que no los deja respirar. Pero tú te das cuenta que cuando vas a la Escritura, tú dices, pero es que la Biblia dice que yo vivo en la libertad gloriosa. No es libertinaje, es libertad gloriosa. Yep. Y libertad gloriosa implica de que hay unos parámetros establecidos. Entonces tú te vas a dar cuenta que ese Dios es un Dios que sigue siendo soberano, porque Dios no tiene problema con su soberanía. Los problemas que tiene con la soberanía la tenemos nosotros, porque nosotros pensamos que eso a Dios le quita autoridad. A Dios nada le quita autoridad. ¿Quién le dice al soberano lo que tiene que hacer? Entonces, y además el soberano por excelencia, el Pantocratos, es el todopoderoso. O sea, él está claro. Mira, cuántas veces Dios se ha tenido que despojar, porque nosotros lo vemos en la imagen de Cristo, pero el nada más, el tener que volver a trabajar con el hombre desde la caída hasta el tiempo actual, Dios constantemente se despoja en misericordia. Por eso es que se dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si son nuevas cada mañana, Rubí, quiere decir que ese Dios está resaltando una intención de salvar, pero la decisión de salvar está en nosotros. Yep. O sea, cuando yo veo la figura de Cristo y esa es la imagen del Dios invisible, yo me tengo que preguntar, pero ¿y qué ha pasado? ¿Cómo esta gente llegaron a la conclusión de que Dios arbitrariamente va a enviar gente al infierno cuando yo veo la figura de Cristo y Cristo, o sea, Cristo en su último momento estaba perdonando, estaba mostrando amor? Piensa en la humillación de Dios. La humillación de Dios, porque la humillación de Dios, la humillación de Cristo no comenzó cuando lo escupieron ni cuando le dieron golpes. Empezó desde el pesebre. Que el Rey del universo se haya humillado para venir a nacer en un pesebre, todo aquello apestoso a vaca y a sabrá Dios qué, para nacer, vivir como pobre, para morir por una creación que lo detesta, se despoja de su gloria para salvar la minoría, o sea, porque si se pierde la mayoría, se perdió voluntariamente, ok, pero que Cristo intencionalmente, que Dios intencionalmente se haya humillado, se haya despojado de todo, intencionalmente para salvar solamente la minoría. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces ahí vuelvo y retomamos lo que tú dijiste al principio, el concepto de presciencia. Entonces eso quiere decir que la presciencia de Dios toma su forma en la libre elección humana y no en la elección libre de la presciencia. Quiere decir que eso está en el individuo. Y basado en cómo el individuo actúa, Dios interviene, pero Dios va a intervenir
¿Para qué? Para el bien de ese individuo. Y si ese individuo no quiere, pues desafortunadamente, como yo te digo, Ruby, yo no sé cómo Dios lo trabaja, pero bueno, a veces las personas hablan de que tú has escuchado mucho que se oye mucho fulano blasfemaron. Mira, la blasfemia más grande es rechazar el perdón divino. Yep. Por eso es que cuando se habla de que, porque dicen tú blasfemar contra el Espíritu Santo, es que si tú blasfemas con el Espíritu Santo, estás blasfemando con toda la Trinidad. Lo que pasa es lo siguiente: el Espíritu Santo es el que trabaja directamente con nosotros. Ahora, es el que entonces te va a llevar a que al proceso de convencimiento, pero el hecho de convencer no significa de que es suficiente. Hay que tomar el paso de tornarse, que es la palabra de arrepentirse, ¿no? Pero entonces, mírate esto. Si yo no lo tomo, Dios no va a poder perdonar. Digo poder porque Dios no perdona el pecado no confesado. Eso es lo que sucede con ese pasaje. Dios no perdona el pecado no confesado. Esta gente dice que hay personas cuyos pecados no se han perdonado, pero que ya son regenerados. Y esos son los que vienen. Es una locura absoluta. Vamos a mantenerle en el tema, que ya llevamos una hora, tenemos que seguir cerrando. Okay. Pero quizás podamos hacerlo la semana que viene si tiene tiempo. Sí. Continuamos hablando sobre estos temas. La idea central de lo que yo quería traer primero es que para tener la oportunidad de conversar, muchos de nosotros a veces el problema está en no hablar y en no exponernos a diferentes opiniones y no escuchar diferentes posturas. Y cuando tú escuchas una postura, que tú estés más comprometido con tu postura teológica que con la verdad, y eso es un problema bien serio. Y no queremos entrar en infatuación por eso, porque ese es el problema. Cuando entramos a este tipo de situación, podemos entrar sin darnos cuenta de la infatuación. Y entonces hacemos de nuestra escuela teológica Biblia sobre la Biblia. Y eso no debe ser así. O sea, no debe ser así porque entonces le estamos quitando. O sea, muchos teólogos dicen que creen en Dios, pero no dejan que Dios se comporte como tal. O sea, Dios es Dios. Y como te vuelvo y repito al principio, lo que tú y yo sabemos de Dios, no importa el grado doctoral que tú y yo tengamos, es un balbuceo. Yep. Es nada. Y esto es lo único competente. Es lo único. Todo lo demás, Ruby, mi opinión, tú la puedes poner tú la puedes discutir, tú puedes estar a favor o en contra, hay cosas que no vas a estar de acuerdo, pero este documento, cuando se dice el término competente, es que es infalible, no tiene su nivel de fallas exacto. El problema de nosotros es que nosotros tenemos problemas para hacer el trabajo de interpretación porque lo queremos interpretar basado a nuestros conceptos preconcebidos. Es la cosa. Entonces, acuérdate que una de las cosas que le decimos a los estudiantes, vamos a tratar de entrar desnudo, figuradamente, al texto. Obviamente algo difícil, pero se puede hacer. Porque entonces, para que usted y yo podamos ser íntegros en el trabajo del texto. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya llevamos 1 hora 7 minutos. Si usted ha estado hasta este momento dentro del video, le damos las gracias. Simplemente tenemos una conversación, no hemos concluido con este tema. Obviamente tenemos que entrar más de lleno en cuáles son las manifestaciones de amor que Dios ha hecho a lo largo de la historia bíblica, porque el mero hecho de que Cristo haya sido preparado como la vía de escape del pecador antes de la fundación del mundo quiere decir que Dios se está moviendo en amor desde antes de crear la humanidad. Podemos quizás tratar la próxima vez que nos encontremos la cuestión esta de cómo es que Dios le da la fe. Será un acto de amor el Dios darle la fe de manera arbitraria a ciertas personas, y podemos tratar otros temas, sí. Pero por ahora pues tendremos que dejarlo por aquí porque ya llevamos un ratito, así que le doy la última palabra. Esto ha sido un elemento de introducción de lo que posiblemente quisiéramos tocar, porque no tan solamente queremos hablar de lo que nuestros hermanos calvinistas proponen, porque esa no es simplemente la intención, sino también tratar otros temas, como, ¿te acuerdas el tema que tú y yo estábamos hablando
de rapto, cuáles son las posturas que tenemos tú y yo y cómo vamos a eclectizarla de tal manera que podamos llegar al consenso bíblico, no el consenso de Junior Pérez o el consenso de Rubio, o sea, porque vamos a tratar de entonces de buscar cuál es la intención de Dios, por qué entonces Pablo habló de un arrebatamiento y qué se refiere con eso. Eso es interesante, ¿no? Sobre todo, es lo que yo te digo, yo lo que me interesa es que cuando sea el momento, estar prestos para eso. Pero mientras estemos aquí, pues nos quedamos, como dices, teologizando en eso, trabajando, ayudando a otros que puedan entender, pero que sobre todo sean bíblicos en ese sentido. Bueno, pues entonces muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo. Gracias, profesor, por estar aquí. Es un placer. Ojalá y que podamos hacerlo más a menudo. Yo dispuesto. Mi esposa trabaja todos los miércoles, así que si usted no tiene nada que hacer los miércoles, no. Sí, yo lo único que tengo que hacer es pedirle permiso a mi doña. Pero creo que yo me aprovecho que ya no está. Yo no tengo tampoco ningún problema, a menos que no sea algo extraordinario, pero sí me gustó y te felicito por la tertulia que tuviste con el profesor Daniel Hernández, ¿verdad? Daniel Hernández. Tremendo, y eso es bueno porque eso ayuda a nosotros, o sea, es bueno conocer que otras personas también tienen una postura, o sea, los conceptos de debate, los últimos, yo no soy dado a debate, a mí los debates no me gustan porque esto es como decir quién sabe más que quién, o sea, y nosotros no fuimos llamados a eso, o sea, debatir o entrar en defensa de la fe tiene que ver con romper todos estos elementos estigmatizantes que están quitándole al evangelio la esencia que tiene, porque la palabra no va a perder su esencia. El problema es que muchos de nosotros no saber usar la palabra apropiadamente, creamos esos malos entendidos y crean esa serie de problemas. Y programas como tuyo y otros programas que están actualmente ayudan entonces a despertar conciencia para que podamos entonces actuar de manera responsable. Bueno, pues será hasta la próxima. Nos ponemos de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo para hablar del tema. Ese tema del rapto es bien interesante. Y yo quiero hablarlo con alguien que no sea apasionado con el tema. A mí me da igual, honestamente. Si Cristo viene antes, qué rico. Si viene después, qué rico también. Va a estar un poquito difícil, pero qué rico también, porque la voluntad de Dios va a ser hecho. Yo sé una cosa, si Dios me libra, gloria a Dios. Y si Dios me da la fuerza para atravesarlo, gloria a Dios también. Así, pero ese es un buen tema. Sí. Me gustaría, la próxima vez que nos reunamos, cerrar algo con esto del concepto del calvinismo y la próxima nos podemos poner de acuerdo. Muy bien. Sí, tratamos de presentar algo que se puedan ver las dos posturas para que la audiencia pueda decir, bueno, nosotros nos inclinamos a la postura bíblica en cuanto a esto, no a lo que dicen los hermanos, es lo que dice la Biblia. Y ellos determinan. Ahora, lo importante es que nosotros ya sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo porque somos elegidos. Eso es lo más importante de todo. Así que yo no te voy a preocupar por eso. Pues, Rubio, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad y Dios te prospere en tus caminos y sigan hacia adelante. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ahí está. Si estás de acuerdo con nosotros, danos un like. Si estás en desacuerdo, danos un dislike. Déjame saber en qué estamos equivocados. Y pues nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.